Pues buenísimo. Yo creo que ya voy a ir empezando haciendo las introducciones. Bienvenidos a todos. Para los que se nos están uniendo, el día de hoy vamos a platicar un poquito con Román Conti. Ahorita nos va a dar una breve introducción de él. Justamente el tópico de hoy que tenemos es tracción sostenible, impulsa tu empresa al éxito. Para los que se nos están uniendo, un poquito de la agenda que tenemos el día de hoy. Principalmente el evento se va a estar grabando. A todos los que se registraron les vamos a estar compartiendo como que el link para que lo puedan ver un poquito más tarde. Acuérdense, al final vamos a estar dejando unos 10, 15 minutitos por si tienen alguna duda o pregunta que le quieran platicar a Román. Vamos a estar abriendo el foro para que les ayude a ustedes con dudas y preguntas que tengan del tópico, de su experiencia, de publicidad. Y bueno, para que sepan, estamos grabando. Al final de esta sesión les estaremos enviando a todos el recording por si lo quieren compartir o volverlo a ver. Pero, pues bienvenido, Roma. Gracias aquí por unirte con nosotros. Súper Gracias, emocionado. André, por invitarme. No, súper emocionado de tenerte. Román, digo, yo creo que ya nos hemos platicado, nos hemos conocido un poquito tú y yo antes, pero no sé si nos quieras dar como que una breve introducción de tu perfil, tu experiencia para que te podamos como que conocer un poquito mejor. Sí, claro. Entonces, yo soy Román Conti. Como pueden escuchar, yo soy francés, pero por rumbo de la vida, por sentimientos con una latina, me fui a vivir a Colombia hace 6 años, conociendo absolutamente nada de la tecnología de, eh, del mundo startup, pero me di cuenta que en ese momento en América Latina sin contacto era muy complejo de poder conseguir una empresa y la única empresa que me abrió los brazos era una startup. Entonces, desde hace 6 años estoy trabajando con startups de Colombia en diferentes industrias como reclutamiento, fintech, que es donde estoy ahora en litio, también recursos humanos, PropTech, y siempre he tenido cargos relacionados al crecimiento de una empresa, que se llama como Growth Manager, director comercial, director de marketing, Product Manager, que me permitió tener una visión 360 de cómo podemos hacer que una empresa pueda crecer de manera sostenible a largo plazo. Me encanta. Roma, digo, un poquito de lo que vi de tu perfil es, digo, sé que estudiaste un poquito como que de business, economía. No sé si me puedas platicar un poquito qué te llamó justamente la atención de empezar una carrera en producto, empezar una carrera en growth y qué te llevó como que a tomar esos pasos a hacer esa como que transición vocacional. Sí, claro. Entonces, cuando yo entré en el mundo laboral, empecé a trabajar en el mundo de adquisición. Entonces, hacer Google Ads, CRM, pero a manera muy operacional, sin conocer casi nada. Y cuando entré en mi primera startup, Vinku, del grupo Polymath, yo era encargado de la adquisición de los usuarios. Y en ese momento me di cuenta que yo solo no podía hacer casi nada. Mientras que cuando vemos el equipo de producto, permite también hacer el crecimiento de la empresa. El UX permite también de crecer la empresa, el servicio al cliente también permite crecer a la empresa. Entonces, luego de eso, cuando pude pasar como producto, mi mente era cómo yo puedo usar el producto como una manera de poder impulsar el crecimiento y no solo hacer un producto bonito, sino un producto que sea alineado con los objetivos de la empresa. Entonces me permitió ver diferentes eh, palancas que podemos hacer en una empresa para poder hacer el crecimiento. Me encanta, Roma. Pues gracias aquí por darnos un poquito de contexto. Digo, algo que yo he visto mucho es, y creo que es como que un tabú en el marketing, es todos queremos como que ver resultados ayer y empezar a lanzar nuestras ideas, nuestras startups, nuestros productos, conseguir como que product channel fit, product market fit. Pero no sé si me puedes platicar un poquito como que en tu experiencia, ¿qué es la atracción sostenible? Y en tu experiencia que has tenido como que en estas startups que has estado trabajando específicamente como que en Norte y Latinoamérica,
¿Por qué crees que es fundamental como que para el éxito de una empresa? Listo, entonces para empezar con definir qué es para mí la atracción sostenible, es tener un crecimiento sostenible de la empresa. Y cuando yo hablo de crecimiento sostenible, no es tener un enfoque de crecimiento solo de sumar usuarios, que fue lo que durante mucho tiempo era la realidad del crecimiento, sino poder tener un crecimiento económico a largo plazo de la empresa. Y este crecimiento sostenible tiene tres pilares muy clave y que eso lo vamos a ver mucho en la presentación, que es uno, la monetización, dos, la retención y tres, la adquisición. Y en mi primera startup en Vinku, Vinku era una plataforma de reclutamiento. Entonces, como Head of Growth, yo tenía que adquirir a empresas, adquirir a candidatos para hacer que el marketplace esté funcionando. Sin embargo, no había nada de plan de monetización, de retención. Entonces, yo adquiría 15,000 candidatos al mes y el 90% se iba el mes siguiente. Entonces, después de 5 años gratis, la empresa eligió de monetizar el producto y ya era demasiado tarde porque nunca había tenido un enfoque y en ese momento la empresa empezaba a necesitar dinero. Y 5 meses después, la empresa cerró porque no logró monetizar. Y es fundamental de tener una atracción sostenible por dos razones. El primero es poder validar un product market fit, que es cuando un mercado que tiene una necesidad clara e importante para su vida encuentra un producto que resuelve esta problemática y que además están dispuestos a pagar para solucionar este problema. Entonces, que significa que el usuario ve un valor tiene un valor percibido de su necesidad superior al precio a pagar para poder resolver este problema. Y si es solo adquisición, nunca vamos a encontrar un product market fit porque las personas no nos van a seguir usando, no nos van a pagar. Entonces, siempre vamos a hacer un loop de adquisición. Y la segunda razón es por la situación financiera global, que con las subidas de las tasas de intereses en los últimos años es mucho más complejo de poder levantar rondas de inversión. Entonces, si nos enfocamos solo en adquirir y gastar y quemar dinero, vamos a encontrar un momento que vamos a decir, ya nos queda poco dinero en el banco, necesitamos hacer una ronda de inversión, pero como es más complejo ahora, si no tienen esta ronda de inversión y que no están monetizando su producto, ya la empresa va a cerrar y eso ha pasado en los últimos años. Una preguntita ahí, porque se me hace muy importante el punto que nos comentaste, Román, que era justamente como que tu experiencia que tuviste en esta startup donde estabas consiguiendo 15,000 usuarios y no me acuerdo si era 15,000 usuarios al mes. Em, y justamente, digo, me imagino que en ese proceso estaban check, 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 o sea, tenemos muchos usuarios, estamos activando a muchas personas, pero cuando justamente se transformaron el modelo para empezar a monetizar, perdieron a su mercado. ¿Cómo manejarías eso como que del lado del growth en términos de tal vez si lanzas una estrategia que es un poquito más sostenible, que tengas menos usuarios al principio y cómo generas esa expectativa con el equipo de liderazgo, por lo menos con tu equipo, sabiendo que queremos enfocarnos en usuarios que tienen un high LTV, que los vamos a monetizar a short-term wins con un silver bullet, si lo podríamos decir así, que vamos a empezar a ver resultados como que desde el día uno. ¿Cómo lo manejas como que organizacionalmente y culturalmente como que en los proyectos que tú has estado? En este caso, creo que es tener una alineación con toda la empresa, que toda la empresa está de acuerdo sobre cuál es el North Star Metric de una empresa. Entonces, en litio, cuando se lanzó, por ejemplo, no había un enfoque en retención y en monetización porque necesitábamos tener los primeros usuarios. Y una vez que tuvimos los primeros usuarios, ya pudimos entender cuál era la realidad de ellos, sus necesidades, de lo que hacían, sabiendo que lo que dice un usuario es contrario a lo que hace. Entonces, en esta primera fase de poder tener suficientemente usuarios para tener la información necesaria a la toma de acción y poder eh, mejorar el producto basado a lo que necesitan esos primeros usuarios. Pero una vez que ya tenemos esos primeros usuarios, es en este momento que se tiene que tomar la decisión de poder monetizar y la retención. Y eso es una decisión eh, a un nivel más de liderazgo, que toda la empresa esté consciente
de esos retos, porque si hay una parte de la empresa que solo quiere ir a crecer los usuarios y que el otro solo quiere ir a crecer el revenue, se va a chocar en un momento, porque las iniciativas del uno va a ir a contra del otro y no es productivo. Entonces es tener un acuerdo que toda la empresa tiene que ir a una sola dirección y cuando todos trabajan en esta dirección es cuando se permite lograr esos resultados sostenibles. Me encanta, Roma. Ahora, una pregunta como que de seguimiento ahí es, digo, yo sé que cuando nosotros creamos una startup, estamos tal vez en el seed round o en la serie A, tenemos ciertos KPIs que tenemos que llegar para ya sea levantar la siguiente ronda de inversión o para conseguir más tracción, como que para expandir a otros mercados. Ahora, no todo el crecimiento puede ser rápido, tiene que ser como que sostenible. No sé si me puedas platicar un poquito de cuáles son como que tus metodologías que tal vez utilizas internamente para decir, ok, tenemos que conseguir, no sé, para dar un ejemplo, 1,000 usuarios para nuestra aplicación o 1,000 clientes B2B para los siguientes 14 meses, pero tenemos que asegurar de que tal vez sean como que clientes que caen dentro de nuestro ICP, clientes que no van a rotar como que en el segundo mes porque no son fit o tal vez no tienen como que ese pain point tan grande para seguir utilizando el producto. No sé si me puedes platicar un poquito como que los recursos y metodologías que tú utilizas como que para llevar este crecimiento sostenible, tomando en cuenta que esos KPIs pues tenemos que alcanzarlos sí o sí porque la empresa pues tiene que monetizar y o tiene que llegar a su siguiente ronda de financiamiento. Sí, exacto. Entonces, acá, como decía antes, depende de la etapa de la empresa. Una vez que pasamos a esta primera etapa que hablamos que necesitamos poder adquirir, estamos en esta etapa donde tenemos nuestros usuarios, estamos empezando a monetizar, pero a la vez no podemos dejar de crecer. Y acá es un juego muy fino, porque es aceptar de dejar de crecer tan fuerte como antes. Por ejemplo, en Litio teníamos un crecimiento mes a mes del 40%, pero no eran todos usuarios de buena calidad. Y cuando empezamos a monetizar, pues tuvimos una parte de los usuarios que se fueron porque no estaban dispuestos a pagar este precio. Pero al final, ya cuando se sigue iterando a cómo podemos cobrar, cómo podemos crecer de la mejor manera, vamos a encontrar que hay tácticas y estrategias que permiten de crecer quizás de un 5% el revenue, perdón, 5% los usuarios mes a mes, pero que el revenue va a crecer de un 30%, porque las estrategias que hacemos de crecimiento se va a enfocar en usuarios de calidad que nos van a traer un revenue mayor y que cada usuario va a tener un LTV mayor que cuando estábamos adquiriendo en mucha cantidad. Entonces, probar qué está funcionando, qué no está funcionando, no frustrarse tanto de ver que los números no están altos como antes, pero es una etapa necesaria para poder construir una empresa real y no solo una solución que sea gratis. Y Roma, un poquito, y aquí, perdón, me dices cualquier cosa, digo, ahorita que estaban teniendo como que ese crecimiento en litio de 40% y se dieron cuenta que eran como que personas que no eran fit o que tal vez no querían como que pagar el producto, ¿qué específicamente como que hicieron para poder lograr ese crecimiento sostenible? ¿Se anicharon en un cierto segmento? ¿Acataron como que sus estrategias para ser más específicas como que un cierto ICP? No sé si me puedas dar un poquito más de contexto ahí. Sí, claro. Entonces, lo que lo que hicimos fue de poder tener una data muy limpia y una data de monetización, de retención, de adquisición, y eso nos permitió tener muchos mejores accionables, porque sabemos, por ejemplo, cuánto dinero entra, sale en todas las operaciones, el take rate, y ese take rate se puede bajar por cada producto diferente. Por ejemplo, un marketplace que tendría ventas de libros o que tendría una suscripción, de poder ver dónde hay transacciones más importantes y luego nos enfocamos en esas acciones que permiten tener un mayor revenue. Igual al nivel de la retención. Con la tasa de retención, poder entender dónde los usuarios se caen y poder dividir esta tasa de retención con los casos de uso. Por ejemplo, en Nitio vamos a tener los usuarios que quieren monetizar blockchain. Tenemos usuarios que reciben su salario mes a mes, personas que necesitan enviar transferencias en otros países.
Y en este caso es entender para cada caso de uso cuál es el LTV de esos usuarios, o sea, todo el dinero que nos deja mientras no se sigue usando, cuál fue el CAC de cada uno, cuál es el take rate de esos accionables. Y eso nos permite decir, uy, este usuario nos trae 10 veces más que este usuario. Entonces nos vamos a enfocar al nivel de crecimiento de producto, de growth, de adquisición, en ir a traer a esos usuarios de calidad, aceptando que vamos a dejar ir una parte de los usuarios que son de menor calidad, pero así nos vamos a enfocar en esos usuarios que son de mejor calidad. Entonces acá en las métricas que tú pones hay tanto el take rate, como dije, el ARPU, que es el revenue por usuario, y el ratio LTV-CAC, que al nivel de adquisición es súper importante porque permite saber para cada dólar que vamos a invertir cuál va a ser el retorno sobre inversión. Roma, digo, y aquí mencionaste varios KPIs que creo que son importantes, y digo, no por irnos un poquito como que a lo básico, pero no sé si me puedes dar un poquito, mencionaste CAC, Take Rate, LTV to CAC Ratio, no sé si me puedes explicar un Ujú. poquito de detalle qué son cada uno de esos y qué significan. Claro. Entonces, si miramos el take rate, que hay el take rate neto, take rate bruto, es para cada transacción, cada acción que pasa en la aplicación, cuál es nuestra margen que hacemos. Si vamos a decir que una persona en litio recibe $1,000 desde Estados Unidos a su cuenta, ¿cuál va a ser la comisión neta y bruto que vamos a recibir? Entonces es lo que nos permite saber qué tanto dinero podemos hacer con cualquier transacción. El ARPU, que es muy importante, es el revenue promedio por usuario mensual. Entonces vamos a decir que cada mes hacemos 1 millón de revenue y tenemos 10,000 usuarios. Entonces en este caso el ARPU va a ser de 100. Y entonces al momento que nosotros vamos a tener estrategias de crecimiento, vamos a poder hacer crecer los activos usuarios, los usuarios activos o el ARPU, porque moviendo una de esas dos palancas vamos a poder hacer crecer el revenue total. La tasa de retención, que es clave para poder entender dónde hay caídas en el funnel. Entonces, en litio lo medimos a 1 mes, 2 meses, 3 meses, luego 6 meses y 1 año, porque cuando vemos, por ejemplo, si los usuarios se van en su segundo mes, significa que ha probado la propuesta de valor de la empresa, no le gustó, no resolvió su necesidad y ya dejó de ir. Entonces, en este caso, tenemos que hablar con los usuarios, entender por qué se han ido y tomar accionables a nivel de producto, de experiencia, de funcionalidades que permiten mejorar la experiencia. Y pasa igual si vemos una caída a 6 meses. Puede ser que el usuario no ha visto, por ejemplo, nuevas funcionalidades que se han lanzado. Entonces acá tenemos un trabajo de CRM para poder enseñar a los usuarios a usar esta funcionalidad. Y para terminar, el LTV CAC, que es lo que nos permite ese retorno de inversión sobre la adquisición de los usuarios que estamos haciendo. Romain, me parece, gracias por explicar todo eso y quisiera enfatizar ahí un punto que se me hace muy importante que mencionaste sobre hablar con los usuarios, ¿no? Porque a veces lo que vemos mucho es, vemos ciertas métricas, ciertos KPIs, ok, yo me gasté $10 en Google y conseguí un usuario y tal vez en el mes 3 ese usuario transaccionó 4 o 5 veces y pudo haber sido por un push notification, por una re-engagement campaign que hicimos en WhatsApp, pero a veces esos datos no cuentan toda la historia y yo creo que como dices tú, ¿no? Es súper importante hablar con ellos, entender por qué están haciendo esos behaviors que están funcionando y tener como que esa perspectiva siempre como que muy pegada al cliente como marketero. Y me encanta eso, Romain. Y una pequeña follow-up question ahí una pequeña preguntita ahí de follow-up, Romain, que yo tengo es, pensando que ustedes digo, en litio o cualquier otra situación de marketing, donde tú llegas y lanzas una campaña y me imagino que hacen como que un análisis de cohortes donde ven semana uno, estos fueron los paid media channels que tuvimos, estos fueron los usuarios y de ahí los van analizando como que para ver su LTV y LTV to CAC ratio. ¿Cómo manejas tú eso? ¿Cómo lo atribuyes? Porque podría ser que el usuario volvió a transaccionar o volvió a enviar dinero como que en una remesa a su pariente, pero lo hizo a través de una push notification o tal vez lo hizo porque el usuario está calificado desde un punto porque iba a hacer ese comportamiento habitual recurrentemente.
¿cómo se lo atribuyes a una estrategia de engagement o cómo se lo atribuyes a que el cohorte de usuarios que conseguiste esa semana o ese mes fue muy calificado? Si eso hace sentido. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, sí. En Litio traqueamos absolutamente todo. Eh, por ejemplo, en el flujo de adquisición podemos saber por canal, por ejemplo, Google, Influencer, voz a voz incluso, todo el flujo de conversión. Entonces, si tomamos el ejemplo de Google, podemos saber desde la impresión que la persona vio el anuncio hasta que hace su primera compra. Todo eso lo traqueamos. Y una vez que la persona hace su primera compra, lo podemos identificar solo con su canal de uso, perdón, con su canal de adquisición. Y también vamos a identificar cuál es el caso de uso de la persona y eso lo podemos conectar con el canal de adquisición. Y así podemos tener análisis de cohortes muy detallados. Por ejemplo, decir, las personas que usan remesas vienen en mayoría de este canal, se convierten de esta manera, luego hacen esta acción, luego hacen por primera vez una remesa y luego usan una tarjeta. Entonces podemos tener toda esta información y es por eso que es tan clave de tener la data en una empresa para poder entender dónde hay lugares para mejorar con producto o con comunicación en cualquier paso de esos flujos. Y también como tenemos esta información, se puede segmentar, individualizar toda la comunicación, porque una persona que recibe una remesa y que lo deja de hacer, el mensaje va a ser diferente a un usuario de blockchain. Em, entonces, con toda esta información, podemos tomar mejores acciones. Y también al nivel de la adquisición, si sabemos, por ejemplo, que los usuarios que vienen de referidos tienen un LTV 2 veces mayor que un usuario que viene por Google, pues podemos crecer del 50% el presupuesto de referido porque sabemos que nos va a traer mejores resultados luego, un mejor revenue. Me encanta, muchas gracias, Román. Digo, no sé si en contexto a eso me puedas platicar un poquito de qué errores comunes, digo, creo que has tenido como que bastante experiencia en múltiples startups de diferentes industrias en diferentes países. ¿Qué errores comunes ves que intentan hacer cuando escalan o intentan conseguir product market fit o product channel fit y cómo pueden evitarlos? Creo que el error más común que he visto en todas las startups antes de litio y es tener una North Star Metric equivocada. En caso de Vinku, que es lo que estaba hablando al inicio, que era solo de tener usuarios activos, que también es un tema que tú estás mencionando al inicio. Porque si nos equivocamos desde la estrategia más grande de la empresa, luego todos los OKRs, todas las acciones que vamos a hacer no van a ser relevantes para la empresa. Entonces, es tener claro a dónde necesita ir la empresa, entender cómo está el ecosistema de emprendimiento en este momento para poder tomar esta decisión de cuál es nuestra visión que queremos ir y cuál es la métrica principal que nosotros queremos ir. Y vimos en Colombia que cuando hubo la subida de las tasas de intereses en Estados Unidos, de una inicio dijimos, ya no vamos a quemar dinero, lo vamos a hacer de manera mucho más inteligente. Y hay empresas que siguieron haciendo eso porque no habían visto este ecosistema. Y cuando se dieron cuenta que había un problema, ya perdieron 6 meses frente a la competencia de poder adaptarse y le pone la vida mucho más riesgosa para poder sobrevivir. Entonces, entender muy bien a dónde tiene que ir la empresa y poner todas las acciones hacia esta dirección. Ok, y digo, otra cosa que ahí también te escuché un poquito, también sería como que ser adaptable, ¿no? Tener los datos, analizarlos inmediatamente, y perdón aquí por intentar como que me dices si digo algo más, entender los datos, tener la infraestructura para poder medir tus campañas, y si ves que algo no está funcionando, como que pivotear inmediatamente. Y nomás, Roma, para darte ahí seguimiento, digo, creo que algo que mencionaste ahí que se me hace muy importante es la North Star. Tenemos que tener una North Star bien definida. ¿Qué harías tú internamente si de repente, ponle tú eres como que el líder de crecimiento y te das cuenta que esa North Star está más mal definida, tal vez a nivel como que de liderazgo?
¿qué recomendarías que hagas? ¿Qué estrategias implementarías como que en ese sentido, como que para abarcar ese problema? Listo. En este caso, es, yo diría que es puro discusión, entender, porque si el equipo de liderazgo tiene un nota diferente al mío, es que hay una razón. Entonces, entender, exponer sus opiniones para llegar a una conclusión y que todos estemos de acuerdo. Y no es que una persona va a decir, ah, bueno, 3 contra 1, ya, sino que es que todos estemos de acuerdo sobre a dónde ir, que eso es un tema que yo hablaba antes, que si toda la empresa no está enfocado en un solo objetivo, no va a funcionar. Y eso en Litio lo tenemos claro, que sea el equipo de operación, de producto, de crecimiento, todos estamos enfocados a la misma métrica porque es algo que se definió todos en conjunto y todos estamos de acuerdo con eso. Ok, entonces alinearíamos las expectativas a nivel de Ujú. liderazgo y digo, eso creo que sí es sumamente importante. Y venga, ¿y qué otros desafíos tú has visto como que en el términos como que o has enfrentado en términos como que de impulsar un crecimiento sostenible? Digo, creo que ya has mencionado algunos cuantos, pero no sé si me puedas decir como que otros aquí que se te vengan a la mente, Joma. Sí, pues en 6 años en startup creo que hubo miles de desafíos. Eh, el primero, que es muy importante, es la monetización. Cómo monetizar, dónde monetizar, cuánto monetizar. Todos esos desafíos se resuelven con pruebas y errores. Y al momento de monetizar es igual. Por ejemplo, en Litio, después de 6 meses, empezamos a monetizar poniendo una comisión y el producto no era suficiente maduro para los usuarios. Resultado, los usuarios dejaron de usarnos durante 2 semanas. Tuvimos que tomar la decisión de quitar esta comisión. Ya 6 meses después, tuvimos un producto más maduro, pusimos de nuevo una monetización, una comisión y ya los usuarios lo aceptaron. Entonces, es siempre probar al nivel de la monetización cómo hacerlo, escuchar a los usuarios, escuchar lo que nos dicen, mirar la competencia, cómo está cobrando, cómo es nuestro valor frente a la competencia para poder encontrar cuál es la mejor manera de poder monetizar. El nivel de la retención también es un desafío muy, muy grande de entender cómo hacer para que un usuario siga con nosotros, que le gusta, que no le gusta, lo que tú decías antes de hablar con los usuarios, entender cuáles son sus necesidades, probar nuevos features para poder mejorar la retención. También probar nuevos casos de usos, porque a veces cuando nos quedamos solo con un caso de uso, puede ser más complejo, porque en caso de litio al inicio que teníamos una solución para protegerse de la devaluación. Cuando ya no hubo más devaluación, pues si teníamos solo este caso de uso, la empresa no iba a crecer más. Pero como desarrollamos más casos de uso, pudimos retener más usuarios, aunque los usuarios que llegaron al inicio dejaron de usarnos mientras el dólar estaba estable. Y finalmente es cómo adquirir. Y eso también puede parecer un poco más fácil de encontrar el buen canal. Sin embargo, ya primero tenemos que encontrar el canal que esté escalable, pero también que esté rentable, que nos dé usuarios de buena calidad, pero que en este caso nada es fijo, porque las tendencias cambian a nuevas plataformas que están llegando que no teníamos antes. También en litio, por ejemplo, usamos muchos influencers. Sin embargo, nos dimos cuenta que después de salir con influencers del mundo del viaje, de los freelancers, de las empresas, una vez que durante 6 meses aparecemos cada semana, pues las personas ya nos conocen y tener una acción adicional ya no tiene tanto impacto. Entonces, siempre cambiar nuestros funnels nuestros canales de adquisición para tener un fit que nos trae buenos usuarios, pero no llegar a un punto donde ya la efectividad de esos canales están bajando. Me encanta esa respuesta, Joma. Y digo, una preguntita ahí de seguimiento es, digo, yo creo que hay ciertos canales, como ahorita hablaste de loops, y eso me encanta porque digo, tienes como que las diferentes growth loops. Y Ujú. algo que creo que o le ha pasado a muchos marketeros y a mí también es, digo, yo veo que hay ciertos esfuerzos de marketing que es como echas gasolina a una fogata, e inmediatamente prende, inmediatamente tienes usuarios que podría tal vez ser como que paid media, anuncios, influencer marketing. Y hay otro tipo como que de estrategias de crecimiento que son más como que un slow burn, ¿no? Que empiezan poquito a poquito
y que las vas alimentando poco a poco, tal vez, no sé, SEO, contenido en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo buscas tú ese balance? Porque justamente los anuncios funcionan, qué bueno, pero en el momento que apagas el anuncio dejas de recibir usuarios y eres un poquito como que 100% dependiente de estas plataformas, ¿no? ¿Cómo has manejado tú este como que reto o este desafío en el pasado o ahorita? Y no sé si me puedes platicar un poquito de eso. Sí, sí. Algo que me di cuenta hace un par de semanas y es que yo estaba pensando el crecimiento es fácil. Una vez que damos un buen producto, las personas van a empezar a hablar de este producto por sí mismo. Y ahora en Litio el 70% de nuestra adquisición viene del voz a voz. Y hemos probado campañas de referidos pagos y ninguna tiene un mayor impacto que una campaña pues que simplemente lo orgánico, porque los usuarios cuando prueban Litio pueden recibir su salario desde Estados Unidos, gastan luego con la tarjeta o lo envían a una persona en Perú o lo bajan a su cuenta, están satisfechos y si hay una persona que es similar, lo van a hablar, lo van a recomendar. Entonces, eso es como una estrategia a largo plazo, pero que es la más poderosa, que es construir un muy buen producto. Una vez que tenemos un buen producto, pues las personas van a hablar. Al contrario, si tenemos un producto muy malo, la única manera de poder crecer va a ser pagar y pagar y pagar, y eso no es sostenible. Sobre el tema del SEO, del contenido, eh, como en YouTube, también todo lo que es prensa, esos son factores que permiten, son canales que dan una confianza, una seguridad, una legitimidad a una empresa. Porque algo que nosotros sabemos en Litio es que cuando un usuario ve un influencer, ve una pauta, por ejemplo, lo que hace es que va a ir a buscar en Google qué dice de Litio. Va a haber un artículo en la prensa, perdón, un premio que hemos ganado, un video de YouTube de hace 2 años, y eso les van a dar mucho más confianza. Entonces es un esfuerzo que no vamos a ver un impacto a corto plazo, pero que se tiene que seguir trabajando porque eso va a tener un impacto durante mucho tiempo y va a ser un efecto compuesto porque una persona va a llegar a un blog que nosotros hicimos y este blog luego va a tener un mejor posicionamiento en Google, entonces más personas lo van a ver. Entonces es esta parte de muy baja del funnel de adquisición, pero que es clave. Y finalmente esos canales pagos, pues sí o sí se tienen que usar, porque si desaparecemos durante un tiempo, las personas nos van a olvidar y cuando vamos a empezar de nuevo, vamos a tener que poner un esfuerzo adicional. Entonces es encontrar este punto entre un buen producto, un trabajo de adquisición a largo plazo y un trabajo a corto plazo. Creo que nos estás diciendo puro oro, Román. Entonces me encanta todo lo que acabas de revisar ahí. Son muchos conceptos a la vez, pero creo que eso es como que la clave de un growth sostenible. Y como lo acabas de mencionar, si no tienes un buen producto, escalarlo va a ser muy difícil. Así que me encanta eso. Este, Román, no sé si me puedes platicar un poquito qué consejos le darías como que a otros growth marketing managers o tal vez a otros CEOs de startups que activamente como que buscan impulsar sus empresas hacia el éxito y buscan tener como que un crecimiento sostenible. Y digo, de nuevo, sé que has abarcado ya muchos de esos, pero no sé si nos puedas dar como que un TLDR ahí que te ha funcionado como que a ti. Sí, sí. Primero es uno que ya hablamos, pero hablar con los usuarios. Y Litio hizo parte de YC el año pasado y eso es la primera cosa que en YC nos enseñaron, de hablar con usuarios. Incluso en Litio nos damos cuenta que cuando dejamos de hablar con usuarios durante un par de meses, nuestro backlog no está alineado con lo que necesitan. Y cuando hablamos con ellos, nos da una oxígeno para entender a dónde necesitamos ir. Y es siempre hablar con los usuarios, porque muchas veces tenemos intuiciones de lo que tenemos que hacer, pero acá el riesgo es que nuestra necesidad propia la vamos a poner en el producto. Pero lo que necesitamos poner en el producto es la necesidad de las personas que nosotros queremos targetear. Y el segundo es tomar acciones todo el tiempo, probar. Y aunque no tenemos tanta información, es probar y probar y probar. Y yo creo que la información viene de la toma de acción y no el contrario. Significa, no sirve
hablar durante 3 meses con los usuarios para decir, vamos a lanzar eso. No, es hablar un poco con los usuarios, entender y de una vamos a lanzar. Y vamos a fracasar y vamos a hablar con usuarios y vamos a probar de nuevo. Y así vamos a poder aprender qué está funcionando. Y el último, que ya es más personal, pero es la resiliencia. Porque como decía, probar y fallar al inicio está bien, pero cuando probamos 10 veces, fallamos 9 veces, es frustrante. Pero es súper necesario de siempre seguir porque la 10ª vez lo que nos va a permitir tener un growth de 10x. Me encanta todo eso y siento que le pegaste al clavo justamente con esos tres consejos, Joma. Eh, una preguntita es, ¿cómo ves tú un poquito como que el futuro de crecimiento sostenible? Digo, en el sector tecnológico y cómo se está preparando litio para ello. Digo, podemos aquí pensar un poquito como que todo lo que tiene que ver con los LLMs, que ahorita están como que súper populares. No sé si me puedas dar como que un poquito de contexto de cómo lo ves tú ahorita. Listo. En este caso yo veo dos cosas principales a hacer en el futuro y que ya estamos haciendo. El primero es que ahora tenemos que hacer más con menos recursos. Porque en litio, por ejemplo, llegamos a ser 40 personas, 40 empleados, pasamos a 20 y el crecimiento no paró. Igual teníamos un presupuesto de $30,000 para adquirir, lo bajamos a 6,000, el crecimiento subió. ¿Por qué? Porque cuando hay menos recursos, nos obliga a priorizar de trabajar en lo que va a tener un mayor impacto. Entonces, no vamos a hacer miles de proyectos en todo lado, de abrir nuevas cosas, sino que nos vamos a enfocar en donde hay el mayor impacto para nuestro público. Entonces, todas las acciones van a tener un resultado mucho más grande. Y es acá que el tema de la inteligencia artificial puede ayudar con el tema de toma de decisión, porque en vez de hacer un estudio de mercado de 2 días entero, pues tenemos 3 horas. Entonces vamos a usar un ChatGPT que nos permite sacar data y eso permite que como nos enfocamos en lo que realmente tiene valor, la empresa va a poder subir de manera mucho más rápido. Y el segundo es que ahora los mercados nacionales son pequeños y una empresa tiene que pensar a poder ser regional y global rápidamente. Y es por eso que en litio, por ejemplo, en Colombia tenemos 300,000 usuarios, pero ya es el tiempo de poder llegar a México, a Perú, a Chile, a Argentina, para poder dar nuestro servicio, que sabemos que funciona en Colombia, en otros países. Porque si nos quedamos solo global, solo local, va a tener un momento que hay un competidor global que va a llegar con mucho más recursos y va a ser muy complejo poder pelear. Mientras que si entramos en un mercado más global, que podemos hacer un efecto de red mucho más fuerte, donde un colombiano va a decir, hey, amigo mexicano, yo te debo $100, abre tu cuenta de litio y te lo envío. Eso permite tener un crecimiento más fácil y cada usuario que vamos a adquirir en un país puede significar un usuario en otro país. Me encanta. Digo, Joma, hay dos preguntitas nomás para ti. Es la Mm. primera, ahorita mencionaste ChatGPT, AI, utilizarla, normalizarla. ¿Qué es lo que tú has visto como que en tu organización? Porque yo justamente lo que he visto mucho es, yo uso ChatGPT todos los días, le digo a todo mi equipo que lo use, pero a veces siento que hay como que cierto tabú, específicamente en empresas como lo es YC, tal vez como que empresas internacionales donde te dicen, oye, no, no uses esta tecnología. ¿Cómo has manejado tú eso como que culturalmente en tu organización? No sé si me puedas platicar un poquito de eso. Sí, yo siento que ChatGPT permite de tener un punto de vista muy objetivo. Entonces, si retomamos lo que estábamos hablando antes de hablar con los usuarios, vamos a hablar con 30 usuarios y de manera inconsciente vamos a acordarse de los últimos tres. Y cuando vamos a hacer nuestras conclusiones, por ejemplo, vamos a poner más enfoque en esos tres últimos que han dicho. Mientras que si tomamos notas, enviamos todo a ChatGPT, él va a hacer algo mucho más objetivo. Y entonces va a quitar esos bias y sacar conclusiones mucho más objetivos y relevantes para la empresa. Igual como mencionaba, para hacer estudios de mercados, vamos a tener data objetiva que va a llegar e igual va a quitar esta parte tan subjetiva de decir, uy, Bolivia me parece chévere, vamos a ir a Bolivia.
pero la data real dice que México es mejor, o el contrario. Entonces permite tener un punto de vista mucho más objetivo, mucho más rápido también, y permite tener una mejor información para tener una toma de data basado en la data realmente y no un punto de vista más subjetivo. Me encanta, Joma. Y digo, otra preguntita ahí de seguimiento es, mencionaste, digo, que ahorita tienen ya 300.000 usuarios en Colombia, que principalmente se están enfocando como que a hacer una estrategia global. Digo, lógicamente todos estos mercados latinos son muy similares en ciertos procesos, cultura, idioma, pero ¿cómo tú enfrentas ese reto de, ok, estamos teniendo ya atracción, estamos siendo sostenibles, estamos teniendo el efecto de word of mouth o un viral loop, si lo podrías decir así, ahora queremos abrir el mercado en México? ¿Cómo funciona ahí tu pensamiento, Joma? ¿Me puedes platicar un poquito de eso? Sí, acá es igual, es probar y fallar. Es, sabemos lo que ha funcionado en Colombia, entonces tenemos pistas para poder probar en otros países. Pero un argentino, por ejemplo, va a tener una necesidad diferente a un mexicano, que, que también va a ser diferente de una persona de Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala los usuarios necesitan remesas de personas de Estados Unidos para poder vivir. Un argentino va a necesitar una cuenta en dólar para poder recibir su pago desde afuera y poder guardar su capital en dólar y solo sacar a peso argentino lo que necesita. Un mexicano es un poco de los dos. También hay la cultura financiera que cambia según los países. Entonces, es entender en cada país cuál es la necesidad para cuando nosotros vamos a targetear a esas personas, aunque sea el mismo producto, que vamos a targetear a esas personas de maneras diferentes. Entonces, en Argentina podemos hablar mucho de guarda tu capital en dólares, porque así ellos, como tienen su propio número de cuenta en Estados Unidos, van a recibir transferencias en dólares en litio y no van a pasar todo a peso argentino, porque un mes después el 30% se va con la devaluación. Una persona que está en México, aunque ahora fluctúa un poco más, pues podía pasar de recibir sus dólares, pasar a su banco en México y no tenía tanto riesgo. Entonces, entender cuál es la necesidad de cada país y probar cómo se vende, cómo podemos comunicar con ellos, e incluso con detalles tan estúpidos como adaptar el español a un mexicano y un argentino. Eso permite tener más cercanía con la persona, generar más confianza. Y este tema de confianza es súper importante, porque como tú dices, en Colombia tenemos 300.000 usuarios, muchas personas que trabajan con dólares, con euro, freelancer, nos conocen en Colombia, pero llegamos en México y no somos nadie. Entonces es entender cómo podemos apalancarnos de personas que sí son que tienen influencia allá, puede ser directamente a los usuarios de litio que les van a hablar con un amigo mexicano, pero encontrar este punto que permite de abrir directamente en nuestro país teniendo este punto de confianza. Me encanta, Roma. Y muchas gracias por eso. Digo, gracias por todas estas respuestas que nos has dado. Siento que vimos ahí muchísimos conceptos de marketing súper importantes. Digo, ahorita me voy a pasar ya un poquito como que a las Q&A session que tengamos aquí con los oyentes. Pero antes de eso, Roma, no sé si me podrías dar como que un quick update sobre ti. No sé si tendrías como que un libro o un podcast favorito que nos podrías recomendar que te gusta de growth, producto, lo que se te venga a la mente que crees que te ha ayudado como que a ti o te ha gustado mucho. Listo, yo escucho más que todo mucho podcast y tengo la ventaja de poder escuchar podcasts en inglés como todos los de YC que son súper interesantes al nivel de startup, que dan consejos tantos estratégicos para fundadores como más tácticos. Yo puedo escuchar también podcasts franceses que permiten tener una visión diferente de marketing porque un francés es muy diferente de un latino, de una persona de Estados Unidos, entonces permite tener puntos de vista diferentes. En Colombia, escuchar también podcasts, por ejemplo, de Latam FinTech, de Colombia FinTech, que permite entender toda la industria, cómo se está manejando. Es una mezcla de podcasts relacionado a la industria,
relacionado al mundo tecnológico, podcast más de growth como tal, más de detalles, de tácticas que se puede hacer para tener puntos de vista súper diferentes. Y muchas veces estoy haciendo mi desayuno, escucho un podcast y digo, uy, eso me parece súper bueno. De una voy a alinear, me pongo una tarea para el día o para otra persona, analizar cuál es el comportamiento de este usuario, vamos a ir a probar eso. Y es súper importante siempre mantenerse súper informado para no tener una visión eh, tan recta, sino de tener ideas que llegan en todo lado y cuando hay algo que nos dice, uy, eso puede ser bueno, nunca sabemos si va a ser algo que va a ser un crecimiento 10x. Me encanta, Roma. Y digo, no sé si, digo, lógicamente, no sé si me puedes explicar un poquito qué es YC, nomás para darme contexto y a Ok, la audiencia. sí, YC es Y Combinator, es la aceleradora más grande del mundo y ellos seleccionan a un par de empresas. Creo que cuando Litio participó hubo unos 300 empresas y había solo 3%, tres empresas colombianas. La tasa de aceptación es del 1% y es un programa de 3 meses. Entonces, durante esos 3 meses, los fundadores están en San Francisco, hablan con otros fundadores, por ejemplo, de Airbnb, de empresas grandes o de empresas que están en el mismo etapa que nuestra empresa. Y las personas de YC miran un poco la situación, les dicen, bueno, eso no está bien, eso está bien. Y cada semana tienen que llegar con un compromiso que vamos a hacer esta semana y decir cuál fue el resultado del otro compromiso. Entonces, obliga todo el tiempo de sacar resultado, de ir adelante. Y como son todas personas que tienen mucha experiencia, nos permite poner en la buena dirección. Y no es un tiempo fácil, es un tiempo con muchísimo trabajo y después de esos 3 meses hay un Demo Day donde vamos a presentar frente a 3.000 inversionistas nuestra idea para tener contactos y futura inversión. Muchas gracias, Roma. Y digo, perdón aquí por tomarte mucho tiempo y gracias por eso. Te platico un poquito las preguntitas que tenemos ahorita. No sé si me puedes ayudar con la primera. ¿Cómo puede una empresa emergente adaptarse rápidamente a los cambios del mercado? Maybe ahí lo que se están pensando es macro, sin perder el enfoque al crecimiento sostenible. En este caso, yo diría que hay dos cosas. Uno, entender el usuario, de nuevo, para construir el producto. Y dos, entender a la competencia. Es decir, que si estamos en una empresa, perdón, en un sector donde eh, hay mucha competencia, y que nuestro único diferencial es el precio, va a ser muy complejo, porque después de un momento no se va a poder bajar más el precio para ser competitivo. Mientras que si estamos en una competencia donde el precio es casi igual, pero que todos se luchan para la mejor propuesta de valor, entonces podemos hablar con los usuarios, adaptar la propuesta de valor y los usuarios saben también de las tendencias. Entonces es poder seguir lo que quieren los usuarios y vamos a seguir la tendencia global que está pasando. Me encanta. Gracias por eso, Omar. Otra preguntita aquí que tenemos es, ¿cómo evalúas tú el riesgo de invertir en crecimiento, ya sea a través de paid media o estrategias de adquisición de clientes, sin comprometer como que la atracción sostenible de la empresa? Traqueando data, porque cuando se traqueará data se puede decir de nuevo que si sabemos que cada dólar que invertimos en un canal nos va a traer $2, pues se puede invertir al final $1 billón, porque vamos a tener 2 billones. Si sabemos que cada canal nos va a traer 0.5, pues tenemos que pensar cómo podemos mejorar el LTV de este lado. Entonces, teniendo esta información, que eso se prueba, pues se hace probando muchas cosas, podemos saber si vale la pena o no invertir. Y al inicio no se sabe nada, entonces se prueba. Se prueba, se ve lo que funciona, lo que no funciona, y poco a poco se va a tener la data que nos va a permitir refinar nuestra estrategia para ir solo con unos pocos canales que son los que mejor funcionan. Me encanta, Roma. Y la última preguntita que tenemos para ti es, no sé si nos puedes dar un tip
cómo contratar a un marketing manager o a tu equipo de marketing, ya que han tenido como que el pain point de cambiar muchas veces y no han tenido resultados. No sé si nos puedas explicar un poquito, Román, cómo tú ves ese proceso internamente. Sí, em, creo que va a depender mucho de la motivación de la persona para aprender. Es decir, es mejor tener una persona que tiene menos experiencia, pero tiene ganas de aprender muchísimo, que una persona que tiene mucha experiencia, pero que se quiere quedar quieto. En mi ejemplo, yo entré en Litio como líder de CRM, para solo hacer CRM, y después de 2 semanas pasé en adquisición, y luego pasé a retención, y luego pasé a monetización, y luego a todo y a B2B. Porque durante este camino yo aprendí cómo hacer, haciendo, estudiando, hablando con los fundadores. Entonces, una persona que tiene ganas de crecer eh, va a ser una persona que a 3, 4 meses va a poder dar resultados mayores a una persona que esté muy bueno, pero que se queda estable. Me encanta, Roma. Pues, Roma, te agradezco muchísimo todo tu tiempo, todos tus insights. Creo que este es uno de los mejores entrevistas que hemos tenido y creo que vimos como que muchos temas in depth y te agradezco muchísimo tu tiempo, Roma. Em, para todos los que están aquí, digo, Román, vamos a estar enviando como que tu enlace de LinkedIn en la minuta para que si quieren conectar contigo puedan conectar contigo. Y de nuevo, Román, Claro. gracias por estar aquí con nosotros y compartir como que todo tu conocimiento. Y sí, André, gracias. Y también hemos lanzado Litio México esta mañana. Entonces, también si hay personas que quieren probar, ver el servicio, tener acceso a su cuenta en Estados Unidos y que ven que hay cosas a mejorar, cualquier feedback es súper positivo, porque como decía al inicio, pues es probar y probar y probar. Entonces, si hay personas que están interesados por tener una cuenta global, lo pueden probar, es gratis. En litio.co van a ver los diferentes países y cualquier feedback es más que bienvenido. Me encanta, Román. Y si quieres, lo podemos agregar también cuando lo enviemos en el recording. Si nos pasas un link con UTMs, lo agregamos. Y Román, gracias por tu tiempo y que tengas un excelente día. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Román. Bye.